Bendiciones, familia de Cultura Abad. Espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un día espectacular. Hoy continuamos con el tema 5 de esta serie y este tema lo decidimos llamar El Jesús en la cruz. Y el texto base para que empecemos de este tema se encuentra en Primera de Corintios 1:18 y dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y este versículo me encanta muchísimo porque nos invita a creer, a confiar, a entender lo que significa la cruz para nosotros, los que creemos en Jesús. Y bueno, cuando pensamos en Jesús, mucha gente lo admira como un gran maestro, un profeta o solo un buen ejemplo moral para la humanidad. Pero déjenme decirles algo, si quitamos la cruz, no vamos a poder entender al verdadero Jesús. La cruz no fue un accidente en la historia. No fue un error de cálculo ni un plan frustrado. Fue el plan perfecto de Dios desde antes de la creación. Es allí en ese madero donde se revela lo más profundo del corazón de Dios, que es su amor, su justicia y su gracia en su máxima expresión. La cruz es el lugar donde la eternidad se divide en dos. Lo que parecía como la mayor derrota se convirtió realmente como la victoria más grande. Para que desarrollemos más este tema, está dividido en 4 puntos y el primero es la cruz como el cumplimiento del plan de Dios. Como se los explicaba, la cruz realmente fue un plan que Dios diseñó desde el inicio para que podamos adentrarnos un poco más en este primer punto. Eh, Hay un versículo que se encuentra en Isaías 53, del 4 al 5, y dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Siglos antes ya estaba profetizado que el Mesías sufriría en nuestro lugar. La cruz no fue improvisada, fue una promesa cumplida. ¿Y esto qué significa? Imagínense un arquitecto que diseña una casa. El día que se termina de construir no fue una casualidad, ya todo estaba planeado, todo estaba diseñado para que la casa se terminara de construir. El cumplimiento del plan que se trazó desde el inicio. Así fue la cruz. Dios desde el inicio ya había diseñado el camino de salvación, el camino de la gracia que se abrió a través de la cruz, a través de Jesús cumpliendo el plan de Dios en la cruz. En el punto número 2 de este tema, la cruz revela el amor de Dios. Vemos otro punto sumamente importante para poder entender por qué Jesús estuvo en la cruz, por qué Jesús dio su vida por nosotros en la cruz. Está en Romanos 5:8 y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús no murió por gente perfecta. Él no murió por santos impecables. Murió por ti y por mí. En nuestra peor condición, en nuestro peor momento, en cuando estábamos más alejados de Dios, cuando hacíamos más cosas malas. En ese momento es que Jesús
decide morir por nosotros para que podamos tener el perdón. Piensen en esto. ¿Por quién estarías hoy dispuesto a dar la vida? Tal vez por tu hijo, por tu madre o por alguien que amas profundamente. Pero Jesús murió por nosotros, aun cuando éramos rebeldes, cuando le damos la espalda, cuando decidimos negarlo, cuando decidimos em, hacer algo por nuestros placeres y no porque nos acerque más a Dios. La cruz nos grita a cada uno, eres más amado de lo que jamás imaginaste. Y esto trae a mi mente una frase que escuché hace poco y es que dice, el enemigo conoce tu nombre, pero decide llamarte por tus pecados. Y Dios conoce tus pecados, pero aún así decide llamarte por tu nombre. Nada de lo que hagamos nos va a separar del amor de Dios. Aun siendo pecadores, Jesús decidió morir por nosotros, mostrando así el verdadero amor, el amor de Dios, para que podamos continuar. En el tercer punto de este tema, la cruz también demuestra la gravedad del pecado y lo podemos ver en Primera de Pedro 2:24 y dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos sanados. El pecado no es un simple error ni una travesura. El precio del pecado no se pagaba con rituales ni buenas intenciones, sino con sangre. La cruz nos recuerda lo serio que es el pecado. Es como una deuda impagable que ninguno de nosotros puede cubrir. ¿Has sentido esa angustia de estar debiendo dinero que no puedes pagar? Estar debiéndole a alguien, al banco, y se acerca el día de pago, pero no tenemos dinero, no podemos hacer nada. Eso es el pecado, una deuda eterna. Pero en la cruz Jesús dijo, yo pago por completo tus pecados, para que podamos tener acceso a la gracia de Dios. Eso es el pecado, una deuda eterna. Y al mismo tiempo la cruz nos muestra cuán grande es la gracia de Dios. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Aún el mundo estando lleno de pecadores, personas que decidieron sacrificar, matar a Jesús, Él voluntariamente se entregó para que podamos tener esa gracia, ese perdón de nuestros pecados. En el último punto de este tema, la cruz es la victoria, no derrota, como les mencionaba al inicio. Y los invito a que leamos Colosenses 2:14 al 15 y dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que parecía el fin de Jesús, incluso para sus seguidores, pensaron que este era el fin. Fue en realidad su mayor triunfo. El infierno pensó que había ganado, el enemigo pensó que había ganado cuando Jesús murió en la cruz, pero fue en la cruz donde nuestra deuda quedó cancelada y la victoria asegurada. Piensen como en un partido de fútbol, donde tu equipo va perdiendo 3-0 y en los últimos minutos da vuelta el marcador. Eso sería increíble. Pero lo de Jesús fue más que eso. No solo dio vuelta el marcador, sino que anuló cualquier derrota para siempre. Él venció en la cruz. Por eso la cruz no es un símbolo de derrota.
La cruz es el lugar donde el amor de Dios ganó la victoria. Para concluir este tema, quiero que recuerden siempre, tu valor no está en lo que logras, sino en lo que Jesús pagó por vos en la cruz. La cruz nos llama a rendirnos, porque no podemos salvarnos nosotros solos. Cada día vivan con gratitud, porque lo que pasó en la cruz nos dio una vida nueva. Miremos a la cruz y pensemos, ahí está el precio de nuestra libertad, ahí está el amor de Dios escrito con sangre. La cruz no es símbolo de derrota, es el lugar donde el amor de Dios ganó la victoria.